Explosiones, sirenas y gritos llenan el aire. En medio del caos, vehículos blindados avanzan a toda velocidad por las calles de Culiacán. El operativo más esperado ha comenzado. Helicópteros sobrevuelan la zona, mientras comandos especiales irrumpen con una misión clara: acabar con Archibaldo de una vez por todas. ¿Cómo lograron dar con él? ¿Qué pasó en los últimos minutos antes de su caída? Las impactantes imágenes y los detalles ocultos te dejarán sin aliento. No pestañees, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo. Las calles de Culiacán se han convertido en un infierno. Columnas de humo negro se elevan en el horizonte mientras los estruendos de las explosiones sacuden el suelo. El cielo está cortado por el rugido de los helicópteros de combate que iluminan la ciudad con luces intermitentes. Las fuerzas especiales avanzan sin titubeos, rompiendo barricadas y reduciendo a los hombres que intentan resistir. Esta vez no hay vuelta atrás. El cerco se cierra con una precisión quirúrgica. Los operativos encapuchados irrumpen en cada callejón, derribando puertas y neutralizando a los últimos reductos de resistencia. Archibaldo está acorralado. No hay escapatoria. La redada ha sido meticulosamente planificada. Han rastreado cada movimiento, cada comunicación, cada sombra en la que intentó esconderse. Esta es la cacería definitiva, y los depredadores están a punto de devorar a su presa. El asalto final ocurre en un enorme complejo rodeado de muros reforzados. Lo que parecía una fortaleza impenetrable se convierte en una trampa mortal. Las explosiones resuenan dentro de la propiedad. Las defensas ceden, una tras otra. Las balas perforan puertas de acero y destrozan muebles convertidos en barricadas improvisadas. Los gritos de pánico inundan el lugar. Hombres fuertemente armados intentan repeler la ofensiva, pero la superioridad táctica es aplastante. La caída es inminente. En una habitación blindada, Archibaldo observa las cámaras de seguridad. Su rostro, tenso y desencajado, refleja la realidad ineludible. Está perdido. La radio emite un caos de voces desesperadas, informes de bajas y súplicas ahogadas. La artillería no se detiene. Las paredes tiemblan con cada detonación. El sudor le cubre el rostro mientras sus opciones se evaporan. El tiempo se agota. Los equipos tácticos rompen la última barrera. La puerta es arrancada de cuajo con explosivos y el estruendo ensordece la habitación. La luz de las linternas tácticas ilumina el espacio. El momento ha llegado. Las sombras de los agentes se proyectan en las paredes. El suelo está cubierto de vidrios rotos y humo denso. Archibaldo retrocede, pero no halla dónde ir. En cuestión de segundos, es reducido con una brutalidad despiadada. Su cuerpo impacta contra el suelo con violencia. Lo inmovilizan, lo esposan, lo arrastran. El líder ha caído. Las imágenes del operativo recorren el mundo en cuestión de minutos. Videos filtrados muestran la captura desde diferentes ángulos. La humillación es absoluta. Archibaldo, el hombre que alguna vez infundió miedo, es exhibido en una situación que jamás imaginó. Su imperio se desmorona, pero la batalla en las calles continúa. Mientras el líder es sacado del recinto, sus seguidores, conscientes de lo que está ocurriendo, desatan el caos en un último intento desesperado. Vehículos en llamas bloquean avenidas. Las detonaciones no cesan. Los civiles corren en todas direcciones, atrapados en el fuego cruzado de una guerra que se resiste a terminar. Los helicópteros refuerzan la zona. No hay clemencia. Los enfrentamientos alcanzan un punto crítico. Las fuerzas especiales responden con una precisión mortal, mientras los últimos leales a Archibaldo caen uno a uno. Los minutos se sienten eternos. Finalmente, el sonido de los disparos se apaga. Las calles quedan cubiertas de escombros, casquillos y vehículos destruidos. El eco de la confrontación aún retumba en el aire. La noche en Culiacán será recordada como la más feroz en la historia reciente. Mientras tanto, el convoy blindado avanza. Archibaldo es transportado a un destino que él jamás imaginó. Las cámaras captan su rostro cubierto de sudor, su mirada perdida en el vacío. La era de terror que construyó se ha derrumbado en cuestión de horas. Pero en los rincones oscuros del poder, otras figuras observan con cautela. Nadie cae sin dejar consecuencias. El rugido de los motores estremecía el asfalto mientras los neumáticos marcaban surcos en la carretera. El convoy,
atrapado en una red invisible, aceleraba sin rumbo fijo. La persecución alcanzó un punto crítico cuando las unidades militares estrecharon el cerco, reduciendo las opciones de escape. Los ocupantes sabían que si frenaban, todo acabaría. Desde las radios de los operadores tácticos, las órdenes eran claras y contundentes. El cierre de rutas estaba en marcha. Los helicópteros seguían cada movimiento y los drones transmitían imágenes en tiempo real. Cada kilómetro que avanzaban era otro metro menos de libertad. Pero en un último intento por desestabilizar a sus perseguidores, los conductores del convoy realizaron maniobras extremas, desviándose hacia caminos secundarios, esperando encontrar una salida. No sabían que estaban cayendo directamente en la trampa. De pronto, una columna de polvo se levantó en el aire. Los vehículos militares, equipados con tecnología de rastreo, ya los esperaban. Las primeras detonaciones se escucharon a la distancia. Los proyectiles perforaban los chasquidos metálicos de la noche. Cada explosión iluminaba el horizonte con destellos rojos y naranjas. Las sombras de los combatientes se proyectaban sobre el pavimento. Los ocupantes del convoy no tardaron en responder. Desde los cristales oscuros emergieron siluetas encapuchadas armadas con un arsenal preparado para la guerra. Las balas cruzaban el aire a velocidades aterradoras, rebotando contra los blindajes. Los impactos rompían vidrios, perforaban estructuras y destrozaban llantas. Los helicópteros descendieron a baja altura, lanzando ráfagas de advertencia. Las luces potentes de los reflectores cegaban a los atacantes. El estruendo de los motores resonaba como un rugido de acero. En el suelo, los comandos avanzaban con rapidez, rodeando cada vehículo con movimientos precisos. El enfrentamiento se convirtió en un espectáculo de brutalidad y desesperación. Uno de los convoyes enemigos intentó abrirse paso, acelerando sin freno. Pero la carretera ya no era su aliada. Una barricada surgió de la nada, atrapándolos entre dos líneas de fuego. El impacto fue inmediato. El metal se dobló bajo la presión, las puertas volaron en pedazos y los ocupantes quedaron expuestos, sin escapatoria, sin refugio, sin salida. La noche se iluminó con nuevas llamaradas cuando una granada explotó cerca de una de las unidades. Los cuerpos fueron lanzados contra el asfalto con una fuerza devastadora. El suelo quedó teñido de un polvo espeso y denso, mientras el eco de los gritos se mezclaba con el zumbido de las balas. El suelo temblaba bajo el peso de la confrontación. Desde el centro de la formación, un vehículo intentó retroceder. Sus ruedas patinaron sobre los restos del enfrentamiento. Un último intento de huida. Un último acto de desafío. Pero los militares ya estaban listos. Con una maniobra coordinada, los operativos cerraron el paso con una ráfaga de impactos que desestabilizaron la estructura. El silencio duró apenas un instante. La orden final fue dada. Las puertas de los vehículos fueron arrancadas con brutalidad, y uno a uno, los ocupantes fueron sacados a la fuerza. Las capuchas fueron arrancadas. Los rostros quedaron expuestos a la mirada de la justicia. El terror se reflejaba en sus ojos. Las imágenes filtradas mostraban la escena en tiempo real. Las redes sociales ardían con fragmentos del enfrentamiento. La caída de los aliados de Archibaldo era inevitable, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Dónde estaba el verdadero objetivo? A kilómetros de distancia, en un refugio oculto, un teléfono sonaba sin respuesta. El reloj avanzaba y el margen de error se reducía. La sombra de la captura definitiva se cernía sobre la última pieza del rompecabezas. El eco de las detonaciones se expandía por la maleza, mientras el polvo cubría la zona con una espesa neblina de caos. Los fugitivos, sin tiempo para planear, se arrojaron entre la vegetación en un intento desesperado por desaparecer. Los comandos avanzaban con precisión quirúrgica, cortando cualquier posible vía de escape. Cada paso en falso significaba quedar atrapado. Desde los helicópteros, los reflectores iluminaban la escena como dagas de luz perforando la oscuridad. Las sombras de los que corrían se proyectaban en la tierra, haciendo imposible ocultarse. El frío de la madrugada chocaba con el calor sofocante de los motores en combustión. El suelo temblaba con cada explosión que sacudía los restos de los vehículos abandonados. Uno de los operadores del comando levantó su radio con una señal urgente.
Habían detectado movimiento cerca de un arroyo seco, a menos de 200 metros del perímetro asegurado. Las tropas, sin dudarlo, convergieron en la dirección indicada. Las huellas en el lodo fresco delataban una huida improvisada. El aire olía a pólvora y desesperación. Los susurros de las radios se entremezclaban con los jadeos de los perseguidos, que sentían el cerco cerrarse sobre ellos. No había más escondites, no había más aliados. El juego del poder y la impunidad llegaba a su fin. Uno de los fugitivos intentó cruzar un pequeño puente improvisado con tablones rotos. Su silueta quedó expuesta por un instante, suficiente para que los francotiradores calcularan su ubicación. Un disparo preciso impactó a centímetros de sus pies, obligándolo a caer al suelo. El terror en su mirada lo decía todo. A pocos metros de distancia, otros intentaban internarse en una cabaña abandonada. La madera crujió con un sonido hueco cuando empujaron la puerta con violencia. En su interior, la oscuridad era absoluta, pero lo que no sabían era que los operativos ya habían rodeado el sitio. Cada respiración era un anuncio de su inminente captura. El silencio solo duró segundos. Las luces tácticas iluminaron el interior de la cabaña como una explosión blanca. Los gritos de órdenes retumbaban contra las paredes carcomidas por el tiempo. Las siluetas se encogieron, sin saber si resistir o someterse. Las imágenes que llegaron a los medios mostraban la crudeza de la operación. Rostros cubiertos de sudor, tierra y pánico. Manos temblorosas alzadas en señal de rendición. Algunos intentaron desafiar hasta el último momento, pero el suelo fangoso y el frío acero en sus muñecas les recordaron que su dominio había terminado. Mientras tanto, en el centro de comando, los líderes del operativo revisaban la lista de capturados. Faltaba un nombre. La mente maestra aún no aparecía. ¿Había escapado? ¿Seguía oculto en algún rincón de la selva? La búsqueda se intensificó. Las tropas revisaban cada cueva, cada arroyo, cada centímetro de tierra. El objetivo sabía que era cuestión de minutos antes de que la última puerta se cerrara para siempre. El viento arrastraba el polvo de los escombros mientras el eco de los últimos disparos se disipaba en la distancia. La carretera, antes un escape seguro, ahora era un campo de guerra sin salida. Los vehículos destruidos humeaban como si todavía intentaran rugir en un último aliento de resistencia. Los cuerpos inmóviles en el suelo contaban la historia de una lucha desigual. A lo lejos, los helicópteros mantenían su vigilancia. Cada ojo en el operativo estaba atento a cualquier movimiento sospechoso. Sabían que, aunque la batalla parecía concluida, el verdadero objetivo aún no aparecía. En un edificio abandonado, no muy lejos del epicentro del enfrentamiento, las sombras se movían con desesperación. Entre pasillos oscuros y paredes agrietadas, las pisadas resonaban con prisa. Respiraciones agitadas y órdenes susurradas en tono urgente llenaban el aire. Sabían que el tiempo se agotaba, las tropas ya estaban en camino. Uno de los líderes del Comando Especial recibió una señal en su radio. Un informante anónimo había dado la ubicación exacta del refugio. No había tiempo que perder. Con un gesto rápido, ordenó a su equipo rodear el edificio. Los soldados avanzaban con precisión milimétrica. Cada esquina era revisada, cada puerta asegurada. No habría margen de error. Dentro del refugio, el grupo atrapado comenzó a destruir documentos, romper teléfonos y borrar cualquier rastro de información comprometedora. Pero el estruendo de una explosión sacudió las paredes. Una de las puertas principales había sido derribada. El asalto había comenzado. Gritos de advertencia resonaron en el interior. Las luces tácticas iluminaron los rincones oscuros, revelando rostros cubiertos de sudor y desesperación. Uno intentó huir por una ventana, pero un disparo calculado rompió el cristal a centímetros de su cabeza. Era una advertencia clara. No había escapatoria. Las botas resonaban con firmeza en los pasillos. Los gritos de «¡Ríndanse!» eran respondidos con silencio y miradas de derrota. Los primeros en ser sometidos fueron sacados a rastras. Sus rostros reflejaban una mezcla de humillación y resignación. Sabían que el final estaba escrito. Sin embargo, aún faltaba el objetivo principal, el hombre por el que toda esta operación había sido ejecutada. ¿Dónde estaba? Uno de los soldados notó algo inusual, un falso panel en la pared. Con un movimiento rápido,
Golpeó la estructura y el sonido hueco confirmó sus sospechas. Derribaron la pared con fuerza. Detrás, un pasadizo estrecho conducía a un túnel improvisado. Sin dudarlo, las tropas ingresaron con armas listas. El aire dentro era sofocante. Las pisadas se hacían más rápidas. Al final del túnel, un vehículo aguardaba con el motor encendido. El comandante no lo dudó. «Bloqueen la salida». Los soldados se movilizaron con precisión. En segundos el túnel estaba rodeado. No había escapatoria. Las luces cegaron a la figura que intentaba subir al vehículo. El rostro del objetivo quedó expuesto. La cacería había terminado. La última jugada había fallado. Los reflectores se enfocaron en el hombre que, durante años, había sido inalcanzable. El frío acero de las esposas se cerró en sus muñecas. La multitud reunida a las afueras del operativo observaba en silencio, consciente de que estaban presenciando el fin de una era. El helicóptero esperaba para trasladarlo, pero la pregunta que quedaba en el aire era la más peligrosa de todas. ¿Qué pasaría después? El silencio de la madrugada fue roto por el rugido de motores y las sirenas que cortaban el aire. Las camionetas blindadas, ahora inutilizadas, estaban alineadas en la zona, rodeadas por un ejército de fuerzas mexicanas. El peso de la operación era claro, un golpe estratégico que debilitaba las redes de uno de los grupos más peligrosos de la región. Pero no era solo el decomiso de los vehículos lo que causaba preocupación. Los radios de alta frecuencia incautados, junto con el equipo táctico especializado, ponían en evidencia la sofisticación del aparato logístico que aún operaba a gran escala. La tensión dentro de la sala de operaciones era palpable. Un equipo especializado en comunicaciones había comenzado a desentrañar los códigos y mensajes que las autoridades habían logrado interceptar. Cada minuto que pasaba sin una pista concreta sobre el paradero de Iván Archibaldo incrementaba la presión sobre los líderes de la misión. El tiempo se convertía en su enemigo. Las coordenadas de la última ubicación conocida no habían dado resultados, y cada giro de la rueda significaba una nueva frustración. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, los ecos de la noticia se propagaban rápidamente. Las calles, normalmente bulliciosas, ahora se llenaban de murmullos, y las miradas cautelosas de los habitantes dejaban claro que algo se estaba cociendo en el aire. El temor a la represalia era evidente, como si la noticia de la caída de una parte del grupo solo anticipara una explosión aún mayor. El jefe de operaciones, en una sala de mando improvisada, seguía recibiendo informes en tiempo real. La captura de los vehículos había dejado una huella profunda en la red de distribución de materiales y recursos. La eficiencia de la operación había sido impecable, pero aún quedaba una pieza crucial por caer: la captura de Iván Archibaldo. Sin él, el grupo perdería el control de sus territorios, pero si escapaba una vez más, las consecuencias serían letales. El reloj seguía avanzando. Al mismo tiempo, el clima en la zona cambiaba. En los alrededores de la carretera, la vegetación se volvía un laberinto de sombras. Los últimos rastros del convoy habían desaparecido en el horizonte, pero los rastros de sudor y desesperación permanecían en el aire. Los refuerzos militares se mantenían alertas, sin bajar la guardia. Sabían que no todo había acabado y que el verdadero enemigo aún podía estar más cerca de lo que pensaban. La información comenzó a llegar. Un informante anónimo había dado señales de vida cerca de un complejo de celdas subterráneas, donde, según rumores, algunos miembros de alto rango del grupo se habían refugiado. Los registros apuntaban a que, aunque Iván Archibaldo no había sido encontrado, aquellos que quedaban bajo su mando podrían contener secretos aún más oscuros. Cada minuto de retraso solo incrementaba el riesgo de que la estructura se reagrupase, más fuerte y más peligrosa que antes. Los helicópteros sobrevolaban la zona, iluminando con su luz intermitente el suelo que parecía moverse a su propio ritmo. En el interior de una de las camionetas confiscadas se encontró una lista de nombres codificados. El jefe de operaciones temía que, entre los puntos encriptados, pudiera haber un nombre crucial: el contacto de Iván Archibaldo dentro de las fuerzas federales. Cada pista encadenaba a otra, una compleja telaraña de traiciones y mentiras.
La oposición no tardó en hacer su jugada. A las afueras del campo de operaciones se sintió un temblor en el suelo y luego una explosión. El terreno vibró bajo los pies de los soldados que, sin dudar, se lanzaron a cubrirse. En las sombras, un grupo de combatientes había logrado infiltrarse entre las líneas, utilizando tácticas de guerrilla y emboscadas rápidas. Las sirenas de la ambulancia retumbaban al fondo, mientras el humo se alzaba hacia el cielo. La zona ya no era un lugar de operaciones, sino un verdadero campo de batalla. En medio del caos, la angustia aumentaba. Las fuerzas federales ya estaban al límite. ¿Cómo se habían infiltrado? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La batalla, a estas alturas, no solo era una cuestión de captura, sino de control absoluto sobre una región que parecía desmoronarse por momentos. De repente, un informe surgió de la nada. El equipo de inteligencia había descifrado finalmente el mensaje clave. Iván Archibaldo estaba escondido en una finca remota, en las afueras de la ciudad. Un campo de fuego abierto, perfectamente adecuado para un enfrentamiento armado a gran escala. La persecución había llegado a su fin, pero el enfrentamiento final podría ser mucho más mortal de lo que se había anticipado. Mientras la información se filtraba por los pasillos de los cuarteles, los soldados se preparaban para la ofensiva final. El aire estaba saturado de tensión. Los hombres sabían que lo que estaba por venir podría ser su última misión o la última oportunidad para poner fin a una era de violencia. Y mientras la noche caía, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién sobreviviría a este último enfrentamiento? El resultado era incierto, pero una cosa era segura: las sombras se alzaban y la batalla de la madrugada apenas comenzaba. La noche en Culiacán había caído con la rapidez de un telón, pero la calma que aparentaba reinar en las calles era una mentira disfrazada. En las sombras, los rumores se propagaban como un virus. El cerco se cerraba cada vez más. A medida que la presión sobre los miembros del grupo aumentaba, se podía sentir en el aire la creciente desesperación de quienes intentaban escapar de las garras de las fuerzas del orden. Las calles vacías y los murmullos en las esquinas eran testigos de la incertidumbre que recorría la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas militares se mantenían firmes, avanzando con la precisión de un reloj, rastreando cada rincón, cada escondite. Lo que antes parecía inalcanzable para ellos, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. El grupo, otrora temido y respetado, comenzaba a mostrar fisuras en sus estructuras más sólidas. Se sentía la tensión incluso en los movimientos más pequeños. Cada golpe de puertas, cada sombra, cada crujido de llaves o vehículos en la distancia era un posible presagio de que algo estaba por suceder. Las operaciones de inteligencia se intensificaban y los agentes infiltrados comenzaban a dar frutos. Los mapas que antes estaban llenos de rutas seguras para el transporte de polvo blanco y cannabis, ahora estaban plagados de líneas rojas, marcando zonas de alto riesgo y vigilancia. Los registros incautados revelaban patrones, movimientos sospechosos, y la red comenzaba a desmoronarse como un esqueleto viejo. Había fugas, traiciones, y la sombra de la desconfianza se extendía rápidamente entre los miembros de la organización. La atmósfera, antes llena de orgullo y desafío, ahora se teñía de miedo. Pero no todo estaba perdido para los chapitos. Aunque las fuerzas mexicanas cerraban el cerco sobre los puntos clave, sabían que el enemigo siempre tenía un as bajo la manga. En lo más profundo de la región, en un refugio que pocos conocían, los líderes de la organización habían tomado medidas desesperadas. La alerta era total y cada movimiento era evaluado bajo una lupa. En el aire se podía respirar el miedo, pero también la determinación de aquellos que sabían que la batalla no estaba perdida. En las cercanías de la frontera, un escuadrón militar esperaba la confirmación de un último informe de inteligencia. La captura de uno de los miembros más cercanos a Iván Archibaldo se consideraba un golpe casi definitivo, pero no sabían que el enemigo había anticipado el movimiento. Mientras las fuerzas federales avanzaban con cautela, un susurro recorrió las líneas de comunicación. No es lo que parece. Los datos se estaban manipulando. La infiltración había sido más profunda de lo que se pensaba. Uno de los agentes en el terreno había sido despojado de su equipo y dejado para morir en un callejón. Su sacrificio no fue en vano, pero el mensaje era claro: la guerra estaba lejos de terminar.
En los pasillos de los cuarteles, los oficiales discutían el siguiente movimiento. Las camionetas blindadas incautadas y los materiales decomisados en los últimos operativos demostraban la magnitud del golpe, pero también dejaban claro que el enemigo se estaba reagrupando, más astuto que nunca. Sabían que cada segundo contaba. El grupo que había sido hasta ahora imparable estaba siendo desgastado, pero aún quedaba un líder, una figura en la que todos confiaban, y cuya captura era la clave para poner fin al conflicto. La pregunta era si las fuerzas del orden podrían llegar a tiempo. La persecución se intensificaba. Mientras algunos de los miembros de la organización intentaban infiltrarse en nuevas áreas, otros se refugiaban en complejos subterráneos. La información era valiosa, pero las fugas de datos dejaban a las autoridades expuestas. Los desplazamientos se hacían cada vez más difíciles. La vigilancia era implacable. Las fuerzas mexicanas no estaban dispuestas a permitir otro error. Cada paso en falso podría costar vidas, y las bajas ya eran dolorosas. En la frontera, los helicópteros sobrevolaban constantemente, mientras la escuadra de élite esperaba la orden para actuar. Había una última esperanza para dar caza al objetivo principal, pero en el terreno, las sorpresas eran una constante. Las luces intermitentes de los vehículos de patrullaje iluminaban los barrios, mientras los ojos de los residentes no podían evitar mirar hacia arriba. Las operaciones de represión habían sacudido la región, pero los ecos de la violencia se mantenían en las paredes. Había algo más, algo en el aire que no se podía identificar, pero que nadie podía ignorar. La sensación de estar atrapado era palpable. Los civiles no eran solo espectadores, también estaban siendo arrastrados a la espiral de violencia que se desataba a su alrededor. La represión no solo afectaba a los criminales, todo el tejido social de la región comenzaba a desmoronarse. En el silencio de la noche, un estruendo rompió el silencio. Las fuerzas mexicanas habían dado con la ubicación de un escondite clave, pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. Lo que parecía ser un almacén vacío estaba lleno de trampas y explosivos, diseñados para hacer frente a cualquier incursión. El sonido de los disparos resonó por las calles, el humo de las detonaciones se elevaba hacia el cielo. Había caído una primera pieza importante, pero el golpe había sido costoso. La lucha por cada metro de terreno se había convertido en una guerra de desgaste. El horror, el sacrificio y la humillación eran ahora parte de cada enfrentamiento. En un rincón olvidado de la ciudad, la llamada final llegó. Un mensaje de voz transmitido a través de las líneas seguras. La caza no ha terminado, pero el final está cerca. Los agentes lo sabían, quedaban pocos movimientos. La respuesta estaba a punto de llegar, y las sangrientas confrontaciones en las calles apenas estaban comenzando. La caza estaba en su apogeo, y nadie sabía quién sería el siguiente en caer. La historia seguía su curso, pero con cada paso, la certeza de un desenlace inevitable comenzaba a tomar forma. La cuenta regresiva ya había comenzado. El sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo de rojo las calles de Culiacán, cuando el golpe final llegó. Las fuerzas mexicanas, al borde de la extenuación tras días de vigilancia, interceptaron una llamada encriptada que apuntaba a una ubicación secreta, un último refugio donde los capos del grupo se habían reagrupado. Sin dudarlo, la operación fue puesta en marcha, y la división élite se lanzó al ataque con una precisión quirúrgica. Lo que no sabían era que la emboscada estaba preparada, y los criminales, previendo un ataque inminente, habían dejado atrás un escenario de horror, con trampas letales y explosivos escondidos en cada rincón. Cuando el primer soldado pisó el umbral del edificio, un rugido de fuego y humo los envolvió por completo, dejando una estela de caos y muerte. Sin embargo, el destino no perdonó a todos. Uno de los líderes del grupo fue capturado, pero no antes de dejar una última advertencia, un susurro que heló la sangre de los oficiales. No es el fin, hay más sombras. Mientras las ambulancias se apresuraban a llevar a los heridos y los rescatistas comenzaban a evaluar los daños, un último giro dejó a todos boquiabiertos. En medio de la confusión y el sufrimiento, un informante dentro de las fuerzas de seguridad había filtrado información clave al grupo. Las órdenes de retirada se emitieron rápidamente, pero no sin consecuencias. El pánico se desató cuando se descubrió que,
En algún lugar dentro de la red de comunicaciones, una célula corrupta había jugado su última carta. Las fuerzas federales se vieron obligadas a replegarse, dejando atrás el campo de batalla en un estado de incertidumbre total. En la oscuridad de las calles, los sobrevivientes se desvanecieron como fantasmas, dejando un rastro de víctimas y escombros que apenas comenzaban a contar. La sombra de la traición se cernía sobre todos. A medida que la mañana avanzaba, un silencio perturbador se apoderaba de Culiacán. La ciudad, antes al borde del colapso, parecía sumida en una calma macabra. Sin embargo, en los rincones más oscuros, los rumores comenzaron a propagarse. El objetivo mayor, Iván Archibaldo, seguía libre. Los oficiales de más alto rango ya comenzaban a temer lo peor. En las últimas horas del operativo, la última pieza del rompecabezas había sido desplazada, y las pistas apuntaban a una fuga sorprendente, un escape perfectamente orquestado que había eludido por completo el cerco militar. La caza no terminaba, el juego de sombras y engaños había alcanzado un nuevo nivel de peligro. El destino de Culiacán y de todos los involucrados parecía aún más incierto que nunca. La guerra continuaba, y el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaban.